La situación en Alemania es tan grave que hasta obispos y cardenales, podemos llamarles liberales o moderadamente liberales, están asustados. Ya no son solo los obispos y cardenales conservadores, los obispos incluso vecinos a Alemania, los que han advertido a sus colegas sobre la gravedad del llamado sínodo alemán, a dónde puede conducir a la Iglesia Católica en Alemania, sino que personajes, repito, al menos moderadamente liberales y que incluso apoyaron en su momento que los divorciados vueltos a casar podían comulgar según las circunstancias, bueno, pues hasta ellos están asustados. Un ejemplo es el cardenal Kasper. El cardenal Kasper, alemán, teólogo, no es un cardenal cualquiera, es uno de los hombres de confianza del Papa Francisco. Al principio de su pontificado, el Papa Francisco se refirió a él de la manera más elogiosa posible. Pues bien, el cardenal Kasper esta semana ha dicho que lo que está pasando en Alemania es un golpe de Estado. Lo ha definido así. Estamos ante un golpe de Estado. Son palabras gruesas. Un golpe de Estado. No es el único. Y la semana anterior había sido Schönborn, el cardenal de Viena, el que había hablado, no con una manera tan tajante. Esta semana ha sido también un cardenal que ya ha hablado otras veces, alemán, el cardenal Miller, el que ha dicho que no estamos ni ante una herejía, ni ante un cisma, sino ante una apostasía masiva de la Iglesia en Alemania. Herejía es cuando se niega una verdad de la fe. Cisma es cuando se niega la sujeción, la obediencia al sumo pontífice, por ejemplo, lo que hizo Monseñor Lefebvre. Pero apostasía es cuando se rechaza íntegramente la fe. Tiene razón el cardenal Miller, porque estamos ante un problema de fe. Han perdido la fe. Son palabras del cardenal Miller, que es un gran teólogo, es el que está coordinando el cuidado de toda la obra teológica del Papa Benedicto XVI, desde que era obispo, teólogo, después cardenal. Es un gran teólogo y coincide en lo esencial, con palabras distintas, con lo que ha dicho el cardenal Kasper. Kasper, además de definir que estamos ante un golpe de Estado, ha afirmado que lo que pretenden sus colegas alemanes, él es alemán, que lo que pretenden es hacer de la Iglesia y del depósito de la fe una masa que se puede moldear a voluntad para adaptarla al mundo, la adaptación de la Iglesia al mundo. ¿Qué hace un gobierno legítimo ante un golpe de Estado? Lo que hace es utilizar los recursos de que dispone, recursos legales, para hacer frente a ese golpe de Estado, para evitar que se pierda la legalidad. Eso hace cualquier gobierno legítimo al cual unos generales o quien sea le dan un golpe de Estado. Se mueve dentro de la ley, pero actúa. La pregunta es, ¿se está actuando? Es verdad que se están haciendo cosas y diciendo cosas, además de estas intervenciones de cardenales. Estoy seguro de que el cardenal Kasper, cuando ha hablado, lo ha hecho a sabiendas, informando al Papa Francisco. Pero es que el propio Papa, según contaba hace unos días una revista jesuita, le habría dicho a Monseñor Banzing, presidente de los obispos alemanes, le habría dicho que ya hay en Alemania una iglesia protestante muy buena y que no hace falta otra. Con ello se estaría sumando a la tesis de los que opinan que todo el camino sinodal alemán es, en el fondo, un camino hacia la protestantización de la Iglesia católica. Y lo peor, y hay que decirlo, es que no es una cuestión ceñida a Alemania. Esta semana los obispos franceses han hecho públicos
los resultados de la, digamos, encuesta o estudio que se ha llevado a cabo en las diócesis francesas como aportación al sínodo de la sinodalidad. Esas propuestas son prácticamente las mismas que están elaborando los obispos alemanes en su mayoría, el conjunto de los laicos que participan en el sínodo alemán. Y creo que el obispo de Essen, en Alemania, uno de los principales líderes del golpe de Estado, de la revuelta, tiene razón cuando dijo al inicio de este proceso que si se producía un cisma en Alemania iba a ser mucho más grave que el que protagonizó Lutero, porque no se iba a ceñir a Alemania, sino que se iba a extender por el mundo entero. Y creo que tiene razón. Ahora, repito, ¿qué hace un gobierno legítimo cuando le dan un golpe de Estado? Actúa dentro de la ley, pero actúa. ¿Se está actuando? Quizá no tenemos todos los datos y por eso no podemos juzgar. Es posible que se esté llevando a cabo alguna actuación a nivel privado, además de estas declaraciones de unos o de otros. No lo sabemos. Pero creo que en este momento es necesario que se tomen medidas. Por ejemplo, hay que informar al pueblo de Dios de la gravedad de la situación. Apenas somos unos cuantos que podemos parecer unos chalados o unos obsesionados los que hablamos de este tema. Bueno, menos mal que cada vez se suman más personas prestigiosas. Repito, estoy citando a cardenales que no son cualquier cosa. La inmensa mayoría no sabe lo que está pasando, no sabe la gravedad de lo que está sucediendo. Hay que informar al pueblo de Dios y hay que pedirle al pueblo de Dios que utilice la principal arma que tenemos los católicos, que no son bombas, no son fusiles, es la oración. Hay que hacer una llamada a la oración, pidiendo por la unidad de la Iglesia y por la fidelidad de la Iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Una fidelidad que incluye, naturalmente, la aceptación de la palabra de Dios íntegra, incluido San Pablo, que les molesta muchísimo, y también la tradición, tal como esa palabra de Dios ha sido interpretada durante 2000 años por la Iglesia. Vuelvo a usar las palabras del cardenal Casper. No podemos utilizar la Iglesia y el depósito de la fe como si fuera una masa que se moldea al gusto de cada uno para adaptarla al mundo. Hay que actuar. Ahora bien, esta actuación, repito que quizá está siendo privada, ¿verdad? Sería útil que pudiéramos saberlo, a lo mejor no es oportuno que lo sepamos, pero si fuera posible sería útil saber qué se está haciendo, porque lo peor que puede ocurrir es que se generalice la impresión, quizá equivocada, de que no se está haciendo nada, porque no hacer nada es colaborar. Hay una frase en el mundo educativo, con respecto a la educación de los niños, que a mí me gusta mucho. Dice: en educación, muy pronto es demasiado tarde. Muy pronto ya es demasiado tarde. Yo creo que en este momento hemos entrado ya, o estamos a punto de entrar en el demasiado tarde. Si no se actúa, empezando por informar y por pedir oraciones, si no se actúa, muy pronto, si no se ha entrado ya, será demasiado tarde. Otro asunto que me parece importante es la cuestión de la renuncia del Papa. La semana pasada me refería a ello, hablando de los rumores que había a propósito de determinadas circunstancias que a algunos les parecían indicios de que iba a renunciar en este verano. Mi opinión, lo dije, es que el Papa no iba a renunciar. Era, por supuesto, lo dije, mi opinión, y yo podía estar equivocado. Pero esta semana el Papa, en una conversación informal con un grupo de obispos brasileños en visita al Limina a Roma, ha dicho que son rumores sin ningún fundamento, que él no piensa renunciar y que va a estar al frente de la Iglesia hasta que Dios se lo permita. Bueno, creo que eso hace más urgente que nunca rezar por el Papa. Tenemos que rezar por el Papa. En este momento tan difícil, con un cisma o apostasía en las puertas, con el enemigo en las puertas, y con un desconcierto cada vez más generalizado en la Iglesia, tenemos que rezar por el Papa.
que se deje guiar por el Espíritu Santo, que sepa tomar las decisiones sabias, justas, prudentes, pero también necesarias para poder llevar a esta Iglesia de Jesucristo en este momento tan duro a un buen puerto. Nuestra arma es la oración. El momento es especialmente difícil. Que Casper diga que estamos ante un golpe de Estado lo dice todo. El momento es muy difícil, tenemos que rezar, y yo pido de una forma especial rezar por el Santo Padre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.